Buenos días, creo que me oís, ¿no? Si dejáis de oírme, me pegáis una voz. A ver, en primer lugar, dar las gracias a la Asociación Española de Pavimentos Continuos por darme la oportunidad de hablar con vosotros del diseño del hormigón para pavimentos de altas prestaciones y altas exigencias. Cuando me encargaron esta ponencia o cuando me hablaron de ella, estuvimos debatiendo un pequeño grupo sobre qué era lo importante que decir y que transmitir. Y más de uno os estaréis esperando un pedazo documento de la A a la Z con todos los condicionantes que hay que dar, pero no, decidimos que lo principal no era hablar del diseño, de cómo se diseña un hormigón o cómo del producto en sí, sino de todo el proceso. Qué es lo que falla y qué es lo que necesitamos para que el hormigón de pavimento sea una realidad. Porque quizá en España yo no tengo muy claro que la mayoría de los que prescriben hormigones, de los que construyen pavimentos de hormigón, de los que fabrican pavimentos de hormigón lo tengan claro. La ponencia es como muy didáctica, o he intentado que sea muy didáctica a base de preguntas, a base de hacernos preguntas y saber qué es lo que queremos. La primera es la definición del hormigón de pavimentos. ¿Qué es un hormigón de pavimentos? Ayer en la cena surgió el tema. Un hormigón de pavimentos, para los que estáis aquí, yo creo que deberíamos tenerlo todos muy claros, que es un pavimento estructural, que es un hormigón estructural, que no es una cosa de andar por casa, una cosa sobre la que pasamos y sobre la que pisamos. Y si ya nos vamos a un hormigón de altas prestaciones, bueno, esa sería la definición más para el público general, el suelo que soporta más resistente, más duradero. Pero realmente aquí estamos definiendo un hormigón estructural, un hormigón que tiene que tener una capacidad mecánica considerable, tiene que tener poca retracción, tiene que tener estabilidad dimensional, tiene que ser durable, pero no durable a los 28 días, que es la costumbre de la mayoría de las prescripciones que hay, sino durable en el tiempo. Tiene que ser funcional durante mucho tiempo. Tiene que tener calidad superficial, pero no solo estética, porque hay muchas veces que se va pensando en que quede bonito. No, no, no. Tiene que tener su planicidad, su textura, su resistencia al deslizamiento y tiene que tener compatibilidad. Compatibilidad con las juntas, compatibilidad con la base o la subbase y compatibilidad con el uso al que va a ser destinado. Altas prestaciones. Pues ya lo sabemos, si es que lo sabemos, y los que estamos aquí creo que no os digo nada nuevo. Debe mantener sus prestaciones estructurales y funcionales bajo cargas elevadas, repetitivas, cíclicas, para uso intensivo, para entornos muy agresivos. Yo estoy recordando, por ejemplo, los pavimentos de las sidrerías. Yo creo que una cosa más fuerte que esa a veces no la hay. Tiene que tener un comportamiento estructural a flexión claramente definido, durabilidad y estabilidad, como no, y exigencias funcionales estrictas en superficie. Estamos hartos de que nos pidan hormigones para pavimento por resistencia el HA25. Bueno, ahora ya empiezan a pedir HA30, pero eso no es normal, que te pidan un hormigón por resistencia a compresión. ¿Cómo se debe diseñar? Bueno, pues esto es fácil también para todos nosotros. Un hormigón se debe diseñar para dar una respuesta mecánica global, si es un hormigón de pavimentos. Y si es un hormigón de pavimentos de altas prestaciones, pues necesitamos cumplir todavía unas condiciones y unas características de explotación mucho más exigentes. Necesitamos que nos dé un plus más. En resumen, ¿qué debe ofrecer un hormigón? Pues todo lo que hemos dicho, pero no resistencia a compresión. La resistencia a compresión será una de las características de ese pavimento, pero no es la definición por excelencia que nos repiten una y otra vez a todos los productores y a los constructores. No es una resistencia a compresión.
tiene un comportamiento fundamentalmente a flexión. Hay que tener en cuenta el módulo elástico, el comportamiento a retracción, la densidad, la permeabilidad, la resistencia a la abrasión. Yo soy ingeniero de caminos y yo recuerdo que en la escuela, cuando yo estudiaba, ya hace muchos años, de esto ya me he olvidado casi, pero de esa lección yo creo que nunca me olvidé. Un pavimento no es un hormigón estructural, no es un hormigón de un edificio estructural. Un pavimento es un hormigón estructural de otro tipo, que va a tener que soportar cargas continuas y va a tener que soportar, sobre todo en el caso ya de pavimentos continuos de carreteras, por ejemplo, tiene que soportar unas cargas muy elevadas. En los pavimentos industriales de ahora, en los grandes centros tecnológicos, en las grandes plataformas logísticas, eso está al cabo de la calle, los giros. Es impresionante, pero es así. Y seguimos sin diseñar esos hormigones como se debe. ¿Cómo se debe solicitar el hormigón? Pues volvemos a lo mismo. Es que no nos vale que nos pidan un hormigón HA30 a los hormigoneros. ¿Esto es lo habitual? No. Un hormigón de pavimentos no es eso. Un hormigón de pavimentos no es que me pidas el precio de un hormigón corriente y moliente, de un hormigón que yo dedico a estructuras de hormigón conforme al código estructural, y que luego, cuando lo vas a colocar, me dices que es para pavimentos y que encima es el pavimento de, yo qué sé, de una nave logística del carajo, o aquí en el País Vasco de una nave industrial. Eso no vale. Necesitamos afinar esas características. Necesitamos que nos soliciten de una forma en la que se defina explícitamente las propiedades que tiene que tener ese hormigón. ¿Cuáles son las características? Con medidas cuantificables, con medidas que se puedan verificar conforme a normas vigentes. No vale decir, es un pavimento para una fábrica de tubos. No, dime qué es lo que necesitas de verdad. Es importante que el proyectista defina el pavimento y sus condiciones de servicio. No, esa frase, que es la que tenéis en la AEPC como una mantra, yo os lo voy a repetir aquí 20 veces. Diseño, prescripción y planificación. La DPP es fundamental. Un ejemplo, pues esto ha sido muy fácil. He copiado a Óscar y se acabó. Ahí lo tenéis. Empezáis a mirar qué es lo primero que pide en ese ejemplo Óscar. Flesotracción, retracción, durabilidad, penetración, resistencia al desgaste, abrasión. ¿Y dónde está la resistencia a compresión? Prácticamente al final, porque lo importante es todo lo demás. Lo más importante en pavimentos. Hay otra cosa que también sí que quiero recalcar aquí. Cuando se piden fibras para los pavimentos de hormigón, y aquí veo a bastantes señores del mundo del aditivo, lo tienen clarísimo también. Porque es que nos piden pavimentos con fibra y me dice, ponme fibra antirretracción, ¿pero qué quieres? ¿Cuántos kilos de fibra tengo que poner? Y digo, no, si es que lo que me tienes que dar es qué es lo que necesitas, porque al final te piden unos cuantos kilos de fibras y se acabó, pero no definen tampoco los valores residuales, no definen nada, nadie define nada. Es un hormigón con fibras, ¿de cuáles las quieres? Micro, macro, metálicas, no metálicas, con qué tipología, nada. Esto es increíble, pero es así. ¿Qué no debe formar parte? Bueno, eso yo creo que la mayoría de los que estáis leéis eso y sabéis que no se puede definir así, pero es que nos hacen esas peticiones. Es que esas peticiones las tenemos día a día. Y el hormigón no se pide describiendo el uso, no se puede decir, no, quiero un hormigón para nave de logística. Vale, muy bien, y eso a mí que más me da. O sea, yo no puedo prescribir o dosificar un hormigón así. Tienes que describir las propiedades técnicas, tienes que cuantificarlas y tienes que dar valores normalizados. No sé si me he saltado una. No. ¿Qué sucede si el prescriptor no define claramente lo que quiere? Pues que malamente puedo diseñar yo un hormigón si no se sabe nadie lo que quiere.
Si el señor que me pide algo no sabe lo que quiere, pues yo tampoco voy a saber diseñárselo. Eso lo tengo muy claro como fabricante de hormigón. No voy a poder reformular correctamente el hormigón. Voy a poder estimar un hormigón que puede o que no puede valer. No puedo realizar ensayos previos adecuados si no me definen nada. No puedo garantizar las prestaciones que ellos esperan de ese hormigón. Luego vienen los disgustos, porque claro, no es lo que se imaginaban. Y asumir responsabilidades técnicas con seguridad. Eso también es fundamental. No podemos hacer eso. ¿Qué sucede si el prescriptor no lo define? Pues que el precio lo basamos en suposiciones. Que lo sobredimensionamos o al contrario, lo infradimensionamos, porque como a veces los precios son de risa, pues el hormigón está infradimensionado. Pero aparte de eso, es que nadie nos explica nada. ¿Incremento de incidencias en obra? Sí, muchísimas. O sea, culpabilidades todas. Y además las culpabilidades siempre acaban en el hormigonero, más que en el que construye el pavimento. Y acabamos pues teniendo que levantar, ayer contaba alguien también en la mesa, un ejemplo de un pavimento con un muy mal diseño, que al final hubo que levantarlo, reforzarlo, prepararlo, costó una riñonada y a ver quién lo paga, quién lo asume. Si es que cuesta menos diseñar bien, si es que cuesta menos prescribir bien. Los conflictos posteriores entre proyectista, constructor y suministrador están a la orden del día en tema de pavimentos. Repetimos, como no nos prescriban correctamente, no tenemos un diseño fiable y no podemos llegar a ningún lado. Si el prescriptor, por el contrario, define correctamente los requisitos prestacionales, ahí ya tenemos otro escenario. Ahí ya se puede diseñar un hormigón. Oye, y si el hormigonero que tiene la planta de hormigón que ha recibido el encargo no es capaz de hacerlo, hay profesionales en el sector que pueden hacerlo muy bien. Se puede encargar ese diseño a un profesional o a un centro como Tecnalia, por ejemplo. No hay problema, ahí se puede, eso se puede hacer. Optimizar, tienes que hacer un ejercicio técnico para optimizar todo el conjunto de variables, buscando el equilibrio. Porque si no tenemos equilibrio entre prestaciones, estabilidad y puesta en obra, vamos a volver a fallar. Pero eso es fundamental. Aquí os he puesto un ejemplo, una imagen que a mí me transmitía, porque al final esto es así. Esto es como un engranaje. Tú tienes cemento, tienes curvas granulométricas de áridos, tienes fibras, tienes aditivos. No he metido otra ahí, la de la nanotecnología, que nos van a hablar hoy, que también va a empezar a formar parte de esto. Pero tienes un conjunto de cosas que tienes que mezclar. Y el cemento, los áridos, las fibras, la relación agua-cemento, los aditivos, todo eso va a afectar a una característica del hormigón. Tienes que equilibrarlo todo, tienes que jugar con todos estos parámetros. Tienes que jugar con el cemento y con el calor de hidratación de la reacción. Tienes que ver la cinética del desarrollo de resistencias, la velocidad con que se desarrollan las resistencias, las adiciones reactivas. Hay gente que utiliza, a veces no es común en España, pero en otros países es muy común utilizar adiciones reactivas. O filler, la curva granulométrica y la forma. Eso tampoco le cala a la gente en la cabeza o a la mayor parte de la gente. La curva granulométrica es muy importante en un hormigón de pavimento, quizá mucho más que en un hormigón estructural. ¿Por qué? Porque necesita una pasta de mortero que recubra cuando tú extiendes, que probablemente en un pilar tú no tengas. Eso es muy, muy importante. La demanda de agua, por Dios, ¿cuántas veces? Ayer lo contaba yo. O sea, yo voy a una obra, veo que me han pedido un hormigón para un pavimento, veo que me han pedido un hormigón blando, muy mala decisión, la de pedir un hormigón blando para un pavimento. Llego allí y digo, oiga, no puede usted añadir agua. ¿Cómo que no puedo añadir agua? Y empiezan todos los pavimenteros, echa agua. Yo, no. Y al final se plantan y tiene que venir el jefe de obra y montar aquí un número. Cambiaron la designación del hormigón, pero costó que tú pasaras por allí, que tú te enfrentaras a todo el mundo y que al final
pagarán también el hormigón fluido, porque no es el mismo precio el que tiene un hormigón que otro. Pero es como se hace en la mayor parte de las obras de pavimento. Gente no especializada y con bastantes deficiencias en cuanto a la formulación, pero porque tampoco se ha prescrito ni se ha descrito. Aditivos. Pues tenemos muchos aditivos, pero ahora tenemos además un campo abierto fantástico, porque tenemos bueno, ahí he puesto algunos, los policarboxilatos, los retardantes, los controladores de retracción, hablo de rheología, de tiempo abierto, pero volvemos a lo mismo, es que el aditivo, el cemento, el árido, eso es una mezcla, por Dios, y no vale lo mismo un aditivo para un cemento y un árido determinado que para otro cemento y otro árido determinado. Y a veces ni siquiera para distintas dosificaciones de cemento. Entonces, esto hay que ensayarlo y esto hay que controlarlo. Cada variable la tienes que validar. Las fibras, volvemos a lo mismo. Tendrán que definir qué es lo que quieren en la posfisuración, porque a mí que me aspen, pero los hormigones se fisuran. Y normalmente se fisuran y no pasa nada. Lo que hay que controlar es que no fisuren demasiado. Y ya está. Cada variable la tienes que validar. ¿Cómo diseñar un hormigón si hay datos? Bueno, pues ya hemos dicho, con equilibrio. Porque si ese equilibrio lo rompemos y nos da por poner más agua, pues ya sabéis lo que pasa. Pero es que hay veces que hay gente que llega y te dice, no, es que este hormigón está muy mal diseñado, lo que tenéis que hacer es meter más cemento. Oiga, perdone usted, pero más cemento también puede ser una metedura de pata gloriosa en un pavimento. Más finos, sin control. No, otra también, es que el hormigón viene muy gravoso, pónganle ustedes más finos. Oiga, un poco de seriedad. Hagamos las cosas bien, pero hagamos las cosas bien desde el principio, porque además un hormigón de altas prestaciones, cuando se diseña mal o cuando se diseña por exceso, falla. Cuando no hay equilibrio, falla. Y eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo muy mucho. Retos. ¿Qué pasa cuando ya tenemos diseñado ese hormigón es fantástico y lo mandamos para la obra? Pues el primer reto es que si tenemos una fórmula ya diseñada y tenemos un hormigón ya diseñado, tendremos que ver que ese hormigón reproduce fielmente las condiciones para las que fue diseñado. Y de eso ya nos hemos olvidado. Ya hemos hecho el hormigón, ya tenemos la fórmula y pumba, ya está. Pero es que los hormigones, sobre todo los de altas prestaciones, no toleran las improvisaciones. Son muy delicados para estas historias. No. Y bueno, lo de los tiempos, el transporte, la descarga y el extendido, que son, casi lo pondría todavía más grande, eso es impresionante. Es que no hay coordinación, es que se nos olvida, nadie se preocupa de estas cosas. Nadie se preocupa si en Euskadi nos van a hacer 40 grados, normalmente está lloviendo, ¿para qué? ¿Nos vamos a tener que preocupar? Pues sí, hay que preocuparse. Una mezcla correcta solo funciona si el proceso está coordinado entre la planta y la obra. Reto segundo, el curado. Lo del curado, porque además todo el mundo dice, no, eso es al final. ¿Cómo que es al final? Eso es casi la primera parte de todo esto. Si no diseñamos un buen curado, arruinamos el pavimento. Y eso está claro. O sea, puedes hacer un pavimento, tú ayer contabas, un pavimento espléndido en Murcia. Espléndido, sin fisuras, con 40 grados. Sí, se puede hacer, pero lo tienes que hacer diseñando bien el hormigón y curando bien el hormigón. Cuando el curado no se controla correctamente, los riesgos son enormes. Estás arruinando el producto y la ejecución. Es que es una barbaridad. Otro riesgo, también muy crítico. Los riesgos que tienen que ver con los controles de planta. Aquí, generalmente, además, no son fallos graves, son pequeños fallos. Pero es que todo suma. O sea, lo del hormigón, eso yo creo que la mayoría lo habéis oído 1000 veces. No hay una sola causa, es una suma de muchas causas. Pues como no vayamos poniendo cuidado en cada una de esas causas, como no vayamos cuidando todas esas causas, al final tendremos un desastre.
como no cuidemos la humedad, como no sepamos qué humedad es la que tienen nuestros materiales, como no tengamos un control térmico. Lo del control térmico, eso también es otra cosa que no existe en la mayoría de las obras. Es que te tienes que pegar con la gente, porque además te dicen que no pasa nada, que esto lo estamos haciendo ayer y antes de ayer y el otro día. Claro, llevamos ¿cuántos años haciéndolo mal? Muchísimos. Entonces, si lo hacemos mal, no aprendemos nada y seguimos repitiendo el error, yo no lo entiendo, porque la mayoría de los fallos son previsibles y son gestionables. Otros fallos habituales. Aquí vamos a ir a los fallos. Bueno, en general, yo creo que alguien que se dedique a esto y que haya hecho análisis técnico de los fallos que se producen habitualmente en pavimentos, es que repartes pedido a fabricación y ejecución. Pedido, pero si es que la mitad de las veces no hay un pedido correcto, el pedido es débil, el pedido es muy débil. Y si el pedido es débil, ya el proyecto en sí nace debilitado. Ya no tenemos capacidad para poder hacer nada. Si a mí me están pidiendo el hormigón de ayer, como también nos pasa a veces para un pavimento, o el hormigón, es que además se hace... No hay conciencia, es lo más sorprendente. Tú vas a hacer un pavimento de una nave industrial, un pavimento que tiene unas exigencias del carajo, que luego cuando la gente va allí y ve cómo se manejan las máquinas en ese pavimento se quedan con la boca abierta. No ha pensado nadie que ese pavimento hay que diseñarlo primero. No, por Dios, diseñelo usted, pero diseñelo bien. No haga un copia y pega del proyecto anterior, diseñelo bien, porque si el pedido llega mal, el hormigonero ya va a dar una oferta por aproximación y ya empezamos con los fallos y empezamos con el dislate. Un hormigón de altas prestaciones no admite la preparación por rutina, pongo ahí. Y eso de la preparación por rutina es que, claro, como el pedido muchas veces es un hormigón por resistencia a compresión, sin saber mucho más de ello, la planta tiene una serie de fórmulas bueno, ya ahora en su ordenador. Y esas fórmulas no valen para cualquier cosa. Si tú tienes un pavimento de determinadas características y determinadas prestaciones, esa fórmula no vale, no me vale. La fórmula que yo utilizo para hacer unos pilares o la fórmula que utilizo para hacer unos pilotes, no vale. Hay que buscar una fórmula adecuada para ese pavimento. No podemos, o sea, es que en las plantas esos fallos están ahí. La humedad, pues también. Hay gente que no le entra tampoco en la cabeza que hay que corregir la humedad. O que hay que, los aditivos hay que ensayarlos y hay que ensayarlos con todo el lote completo, porque si no fallamos. Es que a veces puedes meter un aditivo que sea incompatible con lo que tú tienes en la planta y estás teniendo un problema generado por ti mismo, una chorrada, pero es así. Tienes una pérdida de control reológico. El hormigón llega a la obra y no lo pueden extender porque se va el cono a los 2 segundos. Ojo, con los nuevos cementos, con los cementos de baja huella de carbono, cada vez va a ser más. Hay que tener más cuidado con esto, sobre todo, además inicialmente, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vamos a pasar de unos hormigones que usábamos en el pasado a unos hormigones que ya vienen del futuro en un plazo de tiempo muy corto y nos tenemos que adaptar. Y las casas de aditivo ahí sí están haciendo un buen trabajo porque ya están desarrollando esos aditivos para los cementos que a su vez las casas de cemento están desarrollando. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo, pero ojo, hay que probar, hay que chequear, hay que contrastar todo esto. En cuanto a los fallos de fabricación y carga, pues no os lo voy a contar porque ya creo que también estaréis hartos de verlos. La mayoría de los fallos finales no se ven al final, pero se manifiestan durante el servicio de la obra. Pero lo del aporte de agua para recuperar consistencia no puedo dejar de mencionarlo. O sea, lo de échale agua, eso es una cosa bárbara, pero se repite una y otra vez. Los fallos habituales no aparecen al final, se generan durante todo el proceso de PP. Si tú
no lo tienes, si tú no lo has hecho bien desde un inicio, si tú no diseñas, pero volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de diseñar, de prescribir y de planificar, el señor que diseña, describe y planifica, prescribe y planifica, debe pensar no solamente en cuáles son las características que quiere de ese pavimento, sino también debe pensar en cómo se va a fabricar ese hormigón, en cuál es la ventana abierta que tiene que tener para colocarlo, en cuál es la cadencia que tiene que solicitar cuando está ejecutando ese hormigón, si va a ser en verano con un día soleado y espléndido y con un viento aquí en Guernica de su madre, o cuando sopla el viento sur, o si lo va a hacer en una zona donde llueve con un chirimiri fantástico que no tiene ningún problema. Todo eso lo tienes que tener en cuenta y todo eso hay que ejecutarlo y tienes que tener en cuenta el soporte y tienes que tener en cuenta las juntas y tienes que tener en cuenta qué va a pasar por encima. Todo eso lo tiene que tener en cuenta quien va a diseñar ese hormigón y quien va a prescribirlo. Y muchas veces quizá el que diseña el hormigón no tiene ni papa idea de todo esto. Solo sabe las características que quiere. Oye, pues que consulte, porque seguro que más de una empresa le va a ayudar. Y la mitad de las veces lo hacemos hasta gratuitamente. O sea que, por favor, que pregunten, porque si no hacemos un DPP correcto, esto va a ser un absoluto desastre. Digo también que hay que realizar validaciones mínimas para cerrar el diseño y el precio. Pues, ¿por qué? Porque si el pedido es genérico, pues no vamos a tener las prestaciones reales que se pedían. Confirmar las prestaciones es algo que deberíamos hacer siempre. Pero es que son cosas como muy de ABC, es el primer paso de los pavimentos. Si tienes problemas en el servicio, al final no sabemos quién tenía la razón. Si el que pedía, el que no pedía, Bueno, revisemos todo eso, tengamos una trazabilidad técnica. Hay muchas veces que puedes tener un problema, y eso os lo digo sinceramente. Yo puedo detectar un hormigón que haya fabricado mal, me voy a una obra a decir, por favor, ¿dónde han metido ustedes este suministro? Porque en este suministro yo me he equivocado y no saben dónde lo han colocado. Todas esas cosas hay que supervisarlas antes y hay que tener cuidado con todo ello al principio, no al final. ¿Qué hay que validar antes de ejecutar? Pues es repetir lo mismo. La flesotracción, tienes que saber cuáles son la prestación clave de tu pavimento. Pues tienes que saber cómo va esto. ¿Cuántas veces nos piden hormigones también? Eso es otra también bastante frecuente. Te piden un hormigón por flesotracción y te lo piden de hoy para mañana. Oiga, mire usted, yo este hormigón a lo mejor lo he fabricado hace 5 años. Puedo tener idea de cómo hacerlo, pero si usted quiere que se lo meta mañana en la obra, ya estamos fallando. Deme tiempo para validar, deme tiempo para probar, para chequear, para ver si esa retracción la podemos controlar o no. A veces también te dicen, bueno, póngame usted un hormigón con retracción controlada. Ayer me reía también porque decía, bueno, lo normal es que primero empiecen por antirretracción. Cuando les dices que eso no existe, siguen por sin retracción. Y cuando le dices que eso tampoco, ya te dicen, vale, pues con retracción controlada, como usted dice. Digo, vale. Pero es que volvemos a lo mismo. Cuando les das te dicen que le pongas unos aditivos. Bueno, pues mire usted, si usted quiere unos aditivos sin saber nada más, ni qué retracción va a tener, ni qué retracción no va a tener, yo no le voy a garantizar el resultado. Pero le voy a decir algo, el precio es este. Y cuando les dices el precio, todo el mundo te dice que no. Digo, oiga, pero además, recuerde, si usted le pone un producto de retracción controlada, no se olvide, va a tener que hacer el curado. Porque es que hay muchas veces que lo pones y te dicen, vale, pues ya está, muy bien, ya no curo. Bueno, no cura, no. O sea, usted tiene el mejor hormigón del mundo, pero usted no hace nada en la obra. Tampoco, eso, malo, muy malo. Ahí, a lo mejor el que ha diseñado el hormigón lo ha hecho bien, el que lo ha fabricado también, pero el que ha ejecutado, no. Entonces, esto es una cadena.
Conclusiones. Pues ya me habéis... Es que creo que no os tengo ni que decirlas. Diseño, prescripción, planificación, tener el pedido claro, hacer ensayos, por favor, para ajustar la formulación, establecer un precio coherente. ¡Qué narices! Pero si es que la mitad de las veces te piden el precio o el precio que está puesto en el proyecto es un precio inadecuado totalmente. ¿Por qué el señor que diseña y que prescribe no habla con los expertos para saber cuál es en realidad o por dónde puede estar ese orden de magnitud de ese precio? Porque es que la mitad de las veces los proyectos también tienen unos precios de risa. Una cosa muy importante, coordinación. O sea, volvemos a lo mismo. Como no haya coordinación, después de que el diseño está hecho, después de que alguien haya hecho bien los papeles de diseñar, prescribir y planificar, hay que tener coordinación entre planta y obra. Si no tenemos coordinación, esto se va al desastre total. Y resumo ya con la frase final. Para que exista un pavimento de altas prestaciones, lo primero de todo, debe existir una prescripción de altas prestaciones y una ejecución acorde a ella. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este repaso sirva para algo.